Bueno, me dicen aquí que Andrea se quiere llevar a los niñitos con ella para compartir también algo a su nivel, para que ellos puedan estar también contentos y los papás también puedan estar tranquilos. Gracias, Andrea. Ahí pueden... ¡Vamos conmigo, los niños! Muy pronto va a comenzar ya las horas del sábado, todavía faltan unos minutos, y realmente cada sábado que llega debiera ser para nosotros una delicia, ¿no? Un gozo santo. Y qué mayor alegría que poder compartir y disfrutarlo con ustedes este sábado. Y realmente hay algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y es el gozo de formar parte de esta familia de la fe. Y cuando está el amor de Cristo en nuestros corazones, no hay mayor gozo y alegría que estar juntos, que compartir juntos la palabra del Señor. Gracias, Pablo. Y una de las cosas que estaba pensando que por ahí nos falta seguir compartiendo es el tema de seguir clamando al Señor por su gracia. Necesitamos orar tanto. A veces hablamos el 95% y oramos apenas un 5%. Cuando tiene que ser al revés, ¿no? Estar orando más hasta que el Espíritu se manifieste, ¿no? A ser perseverantes como la viuda y el juez injusto, hasta que el Señor no se manifieste con poder en nuestra vida. No aflojar, seguir clamando, porque eso manifiesta el verdadero interés que tenemos en el Espíritu, ¿verdad? A veces buscamos el poder de Dios en el hombre y ahí no lo vamos a encontrar. Por eso mi anhelo es que nosotros podamos tener más momentos de oración juntos y dejar que el Espíritu se manifieste entre nosotros. Permitir que Dios actúe, Dios obre en ti, en mí, y que podamos percibir, que podamos estar sensibles a la presencia del Señor. Porque la promesa está dada para todos aquellos que le buscan. A nadie envía con las manos vacías, dice, al que a mí viene. ¿Es cierto? ¿Creemos eso? Por eso vamos a ir al Señor hoy, para volver con las manos llenas. Y dice que no solamente va a satisfacer lo que le pedimos, sino que Él va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o siquiera estamos entendiendo lo que estamos pidiendo. Esa es la promesa de Dios. Es lo que Él quiere. Y en este anhelo es por lo cual yo quiero que oremos, hermano. Oremos porque este tema que quiero que charlemos un poquito, que compartamos un poquito, quiero que sea un tema de todos nosotros. Que nos integremos, que podamos impregnarnos de lo que la palabra del Señor dice respecto a esto. Cuando comenzamos, el día miércoles a la noche, leímos un pasaje. ¿Se acuerdan cuál pasaje era? ¿Alguno? Muy bien. Romano, ¿qué capítulo? 13. Muy bien.
11 al 14. Podemos leer de nuevo porque muchos no estuvieron el miércoles. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Y esto, conociendo el tiempo, ¿sí? ¿Podés seguir, Gustavo? Y esto, dándoos cuentas del momento actual, que es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y quitámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en orgías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para satisfacer su concupiscencia. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que termina ese pasaje. ¿Cuál es la invitación que hace a través de la palabra el Espíritu aquí? Vistámonos de Jesús. Vistámonos de su Espíritu. Vistámonos, dice, de las armas de la luz. Pero para eso comienza diciendo que tenemos que despertar, tenemos que levantarnos. Porque evidentemente estamos dormidos en muchas cosas. Pareciera que estamos despiertos, pero todavía nos falta en ese pasaje, ¿no? ¿Y cómo vamos a despertarnos? El Señor nos dice a través de la oración y el estudio de la palabra. La oración, donde vamos a expresarnos ante el Señor, clamar al Señor por nuestra necesidad, porque si no pedimos, ¿vamos a recibir? El consejo dice: pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es la actitud que tenemos que tener ahora, porque vamos a ver la manifestación del poder de Dios en nuestro medio, en la medida que nosotros oremos, clamemos al Señor y creamos que Dios tiene poder para hacer algo grande entre nosotros. Muchos han venido con distintas expectativas a este congreso. Algunos con una expectativa, otros con otro, otros con otro. Y ahora estaba conversando un poquito que alguien me dijo, encontré ahora el propósito del congreso, ¿no? Como que estaba encontrando lo que estaba buscando en este congreso. Amén. Y ojalá que cada uno de nosotros encontremos lo que estemos buscando, hermanos. Porque hay para todo. El Señor tiene para satisfacer la necesidad de cada uno de nosotros, que es muy diferente, es muy distinto. Pero tenemos que ponernos en sintonía con el Señor. Clamar al Señor: Señor, tú sabes mi necesidad. Sabes qué es lo que yo estoy necesitando. Quizás no es lo que yo estoy pidiendo, pero sí sabe el Señor qué es lo que estoy necesitando. Así que bueno, yo quiero invitarlos a orar. Vamos a pedir, puede ser 2 personas, que tengan el deseo de representarnos en la oración y pedir al Señor por esto. A ver, 2 personas nomás, no más. Bien, ¿quién más? Bueno, 2 damas. Muy bien. Vamos a pedirles que se acérquense acá. Así en el micrófono lo escuchamos bien clarito todos, para que podamos decir amén. ¿Cómo? Exactamente. Exactamente. Amoroso Dios y buen Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Santo, 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 tú que eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Hacedor, nuestro amigo.
A ti clamamos, Señor, en esta hora, en este día santo, Señor. Queremos estar en tu presencia, entrar en este sábado, Señor, de una forma diferente, para poder alabarte, Señor, con nuestra mente, con nuestra boca y con nuestro corazón. Pero para eso, querido Dios, necesitamos que nos limpies, que nos laves con la sangre de Jesús, para ser aptos delante de tu presencia, Señor, y poder darte la honra como tú lo mereces, poder disfrutar de tu compañía. Y también, querido Dios, necesitamos de forma especial que tú derrames el Espíritu Santo sobre este lugar, sobre nuestros corazones, que impregne nuestra mente de tu palabra, de tu presencia, y que nos demos cuenta que estamos delante de ti, oh Señor. Queremos rogarte, queremos pedirte que tú puedas hablarnos a nuestro corazón, que podamos aprovechar estas horas, este congreso, Señor, la compañía de hermanos que también luchan como nosotros lo hacemos, que podamos darnos cuenta de que cada uno con sus luchas, con sus vivencias y con su experiencia, estamos aquí, Señor, solo porque tú lo has permitido. Tú solo conoces lo que nos ha costado llegar a este lugar. Y querido Dios, con el deseo impregnado en el corazón de buscar tu presencia, de buscar tu palabra, de buscar tu verdad y de salir de este lugar de forma diferente para poder predicar tu evangelio, Señor, tu pronta venida. Querido Padre, ayúdanos, danos las herramientas. Tú nos enseñas que si pedimos podemos hallar, si buscamos, Señor, podemos encontrar, de que tú puedes derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Querido Dios, en nuestro corazón hay anhelo de seguirte, hay anhelo de glorificarte, hay anhelo de predicar a los demás de que tú vienes pronto. Querido Dios, nada queremos para nosotros, sino para los demás. Entonces, querido Padre, te rogamos humildemente, de lo más profundo de nuestro ser, que tú nos des las herramientas, nos des la fortaleza, nos des sabiduría de lo alto, Señor, y derrames bendiciones hasta que sobreabunde sobre cada persona, sobre cada hogar, sobre cada padre, cada madre, sobre cada joven en este lugar, Señor, que pueda sentir tu presencia y darse cuenta de que tiene dones preciosos para darte. Querido Dios, te rogamos todas estas cosas, dándote infinitas gracias, porque nos has traído sanos y salvos, porque a pesar de los contratiempos nos has cuidado, porque podemos saber que los ángeles poderosos están velando aquí en este lugar. Señor, por todas estas cosas te damos gracias y te lo pedimos. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, en él oramos. Amén. Amoroso y eterno Padre que estás en el cielo, Señor. Queremos glorificar tu nombre en esta hora, Padre. Queremos alabarte en estas primeras horas de sábado, Señor. Pero no comúnmente, Señor, como lo hacen los ángeles. Padre, danos ese privilegio de poder deleitarnos en tu día sábado. Señor, que podamos tener en mente tu nombre y el nombre de Cristo Jesús en nuestra mente todo el resto del sábado. Pero no solo el sábado, Señor, sino hasta que tú vengas. Padre, que podamos representar el digno carácter de Cristo hoy y para el resto de nuestras vidas. Señor, que podamos reflejar el pleno carácter de Cristo, para que aquellos que nos vean, Señor, puedan creer de que tú existes, Señor, y que los amas. Padre, todo lo que pienso ya lo ha dicho mi hermana, Señor. Anhelamos servirte, anhelamos continuar con tu obra, Señor. Pero no solo no podemos, con nuestras propias fuerzas, nada podemos hacer. Todo es como construir sobre la arena, Señor. Ayúdanos a centrarnos en la roca que es Cristo. Padre, que podamos salir de este hermoso lugar lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se quede con nosotros el resto de nuestros días. Y que podamos estar de pie delante de la venida de Cristo, sabiendo que te hemos esperado y que tú nos salvarás. En el nombre de tu amado Hijo Jesús.
Amén. Gracias, hermanitas. Una pregunta que da vuelta a mi mente, y quiero hacérsela para que la pensemos en este contexto. Hace más de 30 años que yo escuché que Jesús venía, que leí en las Escrituras, en el libro del Gran Conflicto, todas las escenas del gran conflicto final, y abracé esa verdad con gozo, con alegría inmensa, y creí que Jesús venía pronto. Y los años fueron pasando, pero gracias a Dios que me dio una tarea que hacer para no esperar impacientemente. Cuando uno está ocupado, el tiempo pasa así. Por eso Dios nos da una tarea que hagamos, que no nos preocupemos tanto, ¿no es cierto? Sino que Él va a venir pronto, ya va a venir en su momento. Por eso ese himno hace años escuché, me llega, ¿no? Muy de cerca, porque aún, dice, ahora lo creo más, que Jesús viene. Y cada vez que pasa el tiempo, que estudio más las Sagradas Escrituras, más todavía me entusiasma la idea de que el Señor pronto va a venir. Y muchos han salido por allí también con el mismo deseo de que Jesús viene pronto, y empezaron a poner fecha, para esperarlo en una fecha, en otra, y fueron pasando, y todavía hay otras más futuras, con el anhelo de esperar a Jesús. Pero según lo que dice la inspiración, no tenemos que preocuparnos por esa fecha. Nuestra preocupación debe ser otra, actualmente. Esa preocupación es realmente si el Señor me llama hoy, si estoy preparado. Porque a nosotros estas semanas pasadas nos pasó algo que nos sorprendió mucho. Un hermano que estaba estudiando la palabra del Señor, que esperábamos que estaba encaminándose al bautismo, de un momento para el otro, muere. Ni él mismo se esperaba eso, y nosotros menos, una cosa así. Y a cualquiera de nosotros le puede pasar eso, ¿no? Pero son dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Y en ese contexto es donde vi la necesidad de analizar un poquito este tema para ver dónde me encuentro y qué tiene que suceder todavía para que Jesús venga. Dice que nosotros tenemos mucha luz respecto a eso para poder participar de las profecías, para poder participar en estos eventos y estar del lado del Señor en cada evento que está sucediendo y no estar del lado equivocado. Por eso me pareció interesante justamente poder hacer un mapa de los eventos finales, hacerlo por mí mismo, ¿no? Otros también han hecho eso. Yo he visto otro de esos mapas, pero quise hacer el mío, quise hacer lo propio, ¿no? Pero antes quiero leerles algunos pasajes. Hay varios libros que vieron que hay tres aspectos, por lo menos: el tema de la salud, el tema de la predicación y el tema de la educación. Son tres temas, tres lineamientos de trabajo que Dios nos ha dejado.
Cristo nos dio ese ejemplo para que trabajemos en estas 3 áreas, en estas 3 líneas. Y bueno, hemos estado, yo por lo menos he estado en las 2 líneas. En la tercera estoy intentando, que es la de la salud, estoy intentando, ¿no? Poder tener una experiencia más profunda en esa área. Y el Señor me está bendiciendo en muchos aspectos, porque estoy viendo cómo funciona todo ese tema de la salud, ¿no? y los tratamientos naturales. Y justamente nosotros, en este contexto, yo quiero leer algunos pasajes que nos inspira, que nos insta a tener en cuenta este diagrama. Antes de eso, a ver, acá creo que quedó alguno, porque creo que algunos no lo tienen, no han estado ayer. A ver, ¿quién no ha recibido todavía este diagrama? Déjame uno. Ajá. Levanten la mano. Dice Sofonías 2:3: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces dice, la transgresión casi ha llegado a su límite, la confusión llena el mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora. Tenemos por delante el tiempo de angustia. Dice, cuando nunca fue, se iniciará muy pronto. Y cuando se inicie, dice que no va a haber pausa, no va a haber tregua, sino que irá cada vez más y más y más intenso. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo respecto de la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando, dice ahora, y es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Y entonces viene la cita de Maranatha, en la página 160, dice: deberíamos estudiar los grandes hitos que nos señalan los tiempos en que vivimos. Deberíamos orar fervientemente para estar listos para las luchas del gran día que Dios está preparando. Y este diagrama, ahí lo que pusimos fue los grandes hitos que tenemos que estudiar. Y ahí los tienen a todos. Esto es una temática para estudiar. En este congreso no vamos a poder alcanzar a estudiar ni siquiera uno. Pero sí vamos a plantear de que todos podamos tener en mente y veamos cuál es la mayor necesidad que tenemos de todos estos hitos, porque tenemos que tener presente. Dice que los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden debe ocupar el primer lugar en los pensamientos de los hijos de Dios. También esta cita tiene que ver con este mensaje de Apocalipsis. Y otra cita dice en Testimonios Selectos, el tomo 5, los solemnes mensajes que han sido dados en el Apocalipsis, según su orden de sucesión, deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. No debemos permitir que nuestra atención sea cautivada por otra cosa. El Señor viene pronto y los centinelas que están sobre los muros de Sión reciben la orden de despertar para asumir las responsabilidades que Dios les ha impuesto. Dios llama a centinelas para que en el poder del Espíritu den al mundo el último mensaje de advertencia, para que digan qué hora es de la noche.
a los centinelas que despierten a los hombres y mujeres de su letargo por temor a que se duerman en el sueño de la muerte. La misión que tenemos, según esta revelación, es la de, acá dice que tenemos que nosotros despertar para poder despertar a otro, para decir la hora de la noche en la que estamos, para poder evitar que los hombres, como dice aquí, duerman en el sueño de la muerte espiritual. Muy bien, entonces, ¿nos vamos a despertar? Si nos dormimos, respiramos hondo así, y se oxigena el cerebro. Entonces nos mantenemos despiertos. Porque si nos dormimos, nos perdemos el mensaje. Esta cita nos hablan acerca de estudiar este elemento, ¿no? De los eventos finales. Dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la controversia. Y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día los sorprenda de lo que está sucediendo. Dice, por ejemplo, vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas y que seguían una a otra. Hay un orden en la que fue revelado y son distintos eventos. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cuando nunca lo hubo, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 plagas postreras. Entonces acá nos está confirmando un poquito ese orden y que en algunos eventos fundamentales, como el hito de Ket, el fin del tiempo de gracia, no va a acontecer las plagas antes de eso, y que Jesús está intercediendo aún en el santuario por los pecadores. Todavía tenemos tiempo de purificar nuestras vidas y poder encaminarlas en la voluntad de Dios. Dice, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y interesante lo que menciona acá también para poner nuestra mente un poquito en sintonía en esto, ¿no? Y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Ahí está más o menos algunos hitos, ¿no es cierto?, de lo que mencionamos aquí. ¿Esto funciona? Sí. ¿Ustedes tienen sus Biblias allí también? El otro día vimos que dividimos esto en 3 partes, ¿no? ¿Recuerdan la primera? Ahí que comenzaba en 1844. ¿Y qué texto nos dice allí? Ajá. ¿Y cuál más? ¿Alguien quisiera leerlo? Yo no sé cuánto tuvieron tiempo de leer cada texto bíblico. Ajá.
Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Muy bien. ¿Y Daniel 7? ¿Otro que lo lea? Sí. Dice, mientras yo miraba fueron puestos tronos. Un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Muy bien. ¿Cómo termina diciendo? Ajá. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y allí en Daniel 7:25 se da la conclusión del juicio. No, es en Daniel 12:1. Se da la conclusión del juicio. En aquel tiempo se levantará Miguel, dice, ¿no? El sentarse del juez es comienzo del juicio. Cuando se levanta, terminó el juicio. Y entonces comienzan a caer las plagas. Para entonces la decisión de cada uno estará definida para la eternidad. ¿Para la vida o para la muerte? Ahora, aquí, en el comienzo de esto, entonces, comienza el juicio. Ya leímos Apocalipsis 14:7. Según la profecía, de los 2300 años, cae en 1844, y ese es el periodo que la iglesia de Filadelfia, que habla del amor fraternal, es la característica que distingue al pueblo de Dios en este tiempo. Una iglesia fiel, que me gustaría leer esta característica. ¿Qué dice? Apocalipsis 3, 7, 8. Sí. A ver. Y escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice estas cosas: yo conozco tu obra, y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, tal cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes poco de fuerza, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan, adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, no también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, pretén lo que quieres, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribe sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muchas gracias. La característica que da acá, todas, se aplica a la iglesia triunfante. Es la iglesia que ha de esperar la venida de Jesús. Es la iglesia que tiene la corona de la vida. Es la iglesia que entra por esa puerta que Dios abrió, porque cerró la del lugar santo y comenzó esa etapa del juicio, ¿no? Es la iglesia que ha de recibir el reconocimiento
de aquellos que dicen ser y no lo son. La iglesia de Filadelfia se caracteriza por el amor fraternal, y es lo que debe reinar en el pueblo de Dios que Jesús viene a buscar, la iglesia del amor fraternal. Bien, esto es importante porque esta iglesia, si bien tuvo su momento glorioso en la que el Señor esperaba encontrarlo así que estaba dispuesto para que esto suceda muy pronto. Jesús debía venir y finalmente hasta hoy no ha venido, y la razón está en los siguientes textos bíblicos que hablan de la iglesia de Laodicea. Se entibió el fervor, ¿no? Así que por eso es que la iglesia ahora se transforma en una iglesia laodicense, que necesita ser reprendida, aconsejada, y un cambio, una transformación. Y para eso está escrito que la venida de Jesús se demora. Ahí en San Mateo 25 habla de las 10 vírgenes y que el esposo tardó y todas se durmieron. Así que por eso es que la venida de Jesús, dice en el conflicto de los siglos, que se postergó porque todavía no está preparada su iglesia. Y comienza lo que se llama, acá. Esa iglesia, se le pide a la iglesia de Filadelfia, entonces que, como dice Apocalipsis, que profetice nuevamente sobre muchas naciones, pueblos y lenguas. Ese es el origen justamente de este movimiento adventista, ¿no? Que tiene que profetizar nuevamente sobre muchas naciones y lenguas. Para ello surge acá, ¿qué dice allí? El espíritu de profecía necesita la ayuda, como decíamos, el día miércoles, necesita la ayuda del espíritu de profecía para llevar la profecía nuevamente a todo el mundo. Esta profecía es el mensaje de los 3 ángeles. El propósito de este mensaje es justamente separar un pueblo para su pronto regreso. Lo que identifica a este pueblo es este mensaje, que concluye en el versículo 12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Por cuanto no pudo venir Jesús en su momento, dice que Dios le da tiempo para prepararnos. Este es el tiempo nuestro, este tiempo de preparación, porque al final, en esa preparación, viene la prueba final. Así que todos estamos en periodo de preparación acá. ¿Y dónde sigue? Acá. En esa preparación surge la revelación de la Reforma Pro Salud. Enfermos no podemos estar listos y preparados para el examen final. Tenemos que estar sanos, cuerpo, mente y espíritu. Y necesitamos la Reforma Pro Salud. Y para eso es un reglamento y una reforma en la que tenemos que trabajar. Te voy a ir mencionando punto por punto, porque es importante avanzar con todos esos puntos. La iglesia se transforma en la iglesia de Laodicea, la iglesia tibia, pero que Dios ve condiciones como para recibir la ayuda del cielo, y Dios se propone fortalecerla. Y cuando allí en 1888 el Espíritu Santo empieza a ser derramado, dice, las primeras gotas, la iglesia de aquella entonces no lo recibió, y dice que el Espíritu Santo retuvo, ¿no?, su poder, y la iglesia quedó
otra vez en el desierto. Se frenó el derramamiento del Espíritu. No hubo oportunidad. Eso es lo que Dios quería hacer, ¿no? Que es que el pueblo pueda amar a Jesús y reflejar su carácter. No pudo hacerlo porque solo el Espíritu Santo es el que modela el carácter de Cristo en nosotros. Solamente la plenitud de su presencia puede hacer esa obra. Bien, por eso es que se posterga la venida de Jesús y entonces lo que pudo haber sido, la oportunidad que tuvo, lo que podría haber sido, ¿recuerdan ese videito? No sé si ustedes lo vieron, donde representan allí lo que Elena de White escribió en su momento, que esperaba que el pueblo hubiese humillación, arrepentimiento, perdón de los unos a los otros para que se pueda manifestar el Señor, y no fue así. Así que siguió en el desierto y se manifestó en la iglesia lo que llamamos la apostasía alfa. La alfa, la primera letra griega, esa apostasía que comenzó allí y que iba a avanzar hasta la aparición de la apostasía omega, que era la más terrible. Si la alfa fue bastante brava y difícil, y Elena de White relata cómo enfrentó este problema, dice que venía la omega, que sería de una naturaleza asombrosísima. Dios previó todo eso, y entonces allí por esos años comienza la creación de una nueva clase de escuela. La escuela que hasta ese entonces tenía no satisfacía los propósitos de Dios, y nació, ¿qué cosa? Una de las escuelas, ¿no? La escuela Madison, hubo otras escuelas también, pero la Madison fue un modelo donde Elena de White misma participó para poder dar un ejemplo de lo que Dios apoyaba, y era una escuela de entrenamiento médico misionero, con el cual pretende el Señor poder terminar la obra. Y acá, bueno, queremos desarrollar, queremos entender, queremos ampliar todo esto de la obra médico-misionera para llevar adelante el plan de Dios, porque Dios vio que la apostasía omega estaba a las puertas, y hoy día vemos esa apostasía. Está escrito cómo se desarrolla esa apostasía. Ahí en Joya de los Testimonios, el tomo 2, está claramente revelado sobre la apostasía omega, que hoy la podemos comprobar. El Señor trató de advertir, pero fue imposible evitarla, así como el iceberg, ¿no? Por eso el Señor tiene que producir, antes de la ley dominical, antes de la prueba final, tiene que hacer un zarandeo terrible. En primero escrito, página 118, dice que el tercer ángel hace esta obra de separación, y es una obra terrible que tiene que hacer, el de separar. Entonces, ese zarandeo que está escrito ahí en Amós, vamos a leer ese versículo, Amós capítulo 9. A ver, leamos ese versículo. Amós 9. ¿Quién lo tiene? Sí. He aquí los ojos del Señor Jehová están sobre el reino pecador. Yo lo asolaré de sobre la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba, y no cae ni un granito en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no nos alcanzará ni nos agarrará el mal. Está claro, ¿no?, el propósito de Dios con Israel. El Israel de antaño quedó como una figura, una ilustración de lo que ha de hacer el Señor con el pueblo de Israel espiritual.
Y aquí, en este zarandeo, hermanos, que es lo que quiero centrar el pensamiento y la reflexión en esta noche, que tiene que ver con esa zaranda. ¿Qué es lo que zarandea? Los testimonios. Hay muchas maneras en que estos testimonios nos zarandean. Acá tengo varios libros de los testimonios, eventos de los últimos días, primeros escritos, el deseo de toda la gente, el gran conflicto, y hay otros. ¿Por qué nos zarandea estos libros? ¿Por qué? ¿Qué testimonio nos está dando? Un testimonio que nos insta ¿a qué? Nos insta estos testimonios. Exacto. A despertar y hacer una reforma en nuestras vidas, ¿no? Ese despertar que tiene que llevar a obrar por fe, porque estamos dormidos. Queremos despertarnos, Señor, y estamos dormidos. Y ocupamos mucho tiempo en leer cualquier otra cosa menos los testimonios. O en ocupar nuestro tiempo en el trabajo, en cualquier otra actividad menos en asimilar los testimonios. Están ahí y quizás están en la biblioteca mucho tiempo y no los leemos. Hay muchas maneras de zarandear y realmente como el pueblo de Dios rechaza los testimonios es algo alarmante y evidente en todos los medios adventistas. Está siendo zarandeado. Muy pocos quedan que tienen interés en estudiar y analizar los testimonios respecto a las verdades que tenemos que nosotros entender con claridad. Después vamos a pasar a otro punto para mencionarlos todos. En estos testimonios se presenta la reforma pro salud. La reforma pro salud va avanzando. Nunca termina la reforma. Desde las cosas más alevosas o más claras, ¿no es cierto? Como el abandono de las bebidas alcohólicas, de la carne de cerdo, que todos podemos entender que hay que abandonar, hasta de las combinaciones de las comidas, las cantidades, muchas cosas que tenemos que hacer una reforma. Esto zarandea porque muchos no quieren hacer la reforma. Aman más su gusto y su placer y su paladar que el consejo de Dios. Pero estas cosas son las que van a preparar nuestra mente para captar las verdades que tenemos que entender en este tiempo final para poder avanzar. Para que cuando Jesús venga, cuando se acabe el tiempo de gracia, podamos estar preparados, listos para entrar en la crisis final. Todos sabemos que justamente cuando va a haber una guerra, hay un entrenamiento de los soldados, ¿sí o no? Hay un entrenamiento duro, difícil. Yo hice el servicio militar también y me acuerdo cuando hacíamos las prácticas de entrenamiento, no queríamos saber nada. Era sudor y lágrimas. Y si el mundo hace ese tipo de entrenamiento para una guerra, ¿no es cierto?, que es temporal, dice para lo espiritual, ¿cuánto más sacrificio tenemos que hacer? Y la verdad que esa tacita de mate cocido y ese pancito que teníamos para toda la mañana, sí, quedamos delgadito quedamos al fin del entrenamiento. Ya no nos conocíamos, porque gastábamos energía, pero tremenda, ¿no? El Señor quiere esto en nosotros justamente porque lo que se viene va a ser tan difícil como leíamos que dice, ninguna mente humana puede reproducir lo que va a suceder, cómo va a acontecer esto, ¿no? Otra de las maneras es sosteniendo las columnas de la fe. Es un zarandeo porque nosotros tenemos que estudiar cada columna de la fe, cada punto de nuestra fe. Allí hay un librito, no están por allá.
donde están las columnas de la fe, un desarrollo de estos puntos, una carpetita, nosotros le llamamos la carpetita de los laicos, ¿no? Porque con esa es la que peleamos la batalla de la fe, para defender nuestra doctrina, nuestro mensaje. Después pídanlo ahí, que hay impresos. También esto también zarandea, hermano, porque el enemigo está poniendo columnas falsas para que sostengamos doctrinas equivocadas, y nosotros tenemos que conocer muy bien las columnas de nuestra fe. Otra de las cosas que nos zarandea es el amor al mundo. Otro zarandeo. Pásamelo. Ahí está. Este es el librito donde nos hemos preparado justamente con esta temática, que yo les recomiendo que todos los tengan, lo lean, lo analicen, porque está bastante más ampliado todo esto de lo que venimos diciendo. Acá tenemos nuestro mensaje, cada mensaje que tenemos que sostener, cómo tenemos que sostener las columnas de nuestra fe. Y este es el otro librito, Hito del Adventismo. Esto de Pastor Ron Spears también tiene estos puntos que tenemos que sostener nosotros. Acá presenta justamente aquellos puntos que está zarandeando al pueblo de Dios y separando este mensaje. ¿Por qué? Porque la música, la moda, la vestimenta, las diversiones, novelas, películas, juegos, todo es lo que nos ocupa el tiempo, la mente, el pensamiento, y no permite que Dios tenga un lugar en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra transformadora en nuestro carácter, porque estamos pensando en lo que tenemos allí. Y también otra manera de zarandear es: Dios quiere restaurar la identidad de la iglesia, pero el mundo está absorbiendo la iglesia, o la iglesia está absorbiendo el mundo, y ha perdido su identidad. Pero nosotros tenemos que preservar esa identidad, tenemos que analizar un poquito eso. Aún las instituciones, como dice acá, sanatorio, colegio, evangelismo, los tres áreas, los tres aspectos, también el enemigo se ha encargado de desviar del plan de Dios. En todos estos aspectos hay un gran zarandeo, hay una gran diferencia entre el pueblo que profesa la verdad y un pueblo que vive la verdad. Y allí otro de los puntos que produce este zarandeo es salir de las ciudades. Ahí me acuerdo de la pregunta que hacía el hermano Tony, creo que fue, así, que preguntaba cuántos de nosotros ya salimos de la ciudad y cuántos todavía no. Y cuántos rechazan el salir de las ciudades o ponen objeciones al salir de las ciudades. El plan de Dios es esta, ¿no? Salir de las ciudades para preparar a un pueblo para que pueda soportar el fin. Estos son los temas que tenemos que analizar, porque si esto es verdadero, si esto es así y yo no le estoy dando la atención que se merece, el tiempo que se merece, puedo perder la vida eterna. Por descuidar y por dar más importancia a mis pensamientos, a mi parecer, y no a la voluntad de Dios. Porque en eso consiste el principio, ¿no? Que vamos a dar más importancia a lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo supongo, o a lo que está escrito. Y el juicio vendrá por ese lado, ¿no? Aquí en este relato de Elena de White, se llama Los dos caminos. No sé si alguno recuerda esa historia, y si no la buscamos y la leemos porque está muy gráfica, del pueblo adventista que iba
por el mismo camino que los mundanos. ¿Y en qué consistían las diferencias? En esa ilustración, en esta manera como muestra Elena de White, es muy gráfica y nos vamos a dar cuenta de esas diferencias. Esto es la primera etapa nomás, que es lo que más nos debe interesar a nosotros desde 1844 hasta la ley dominical, que todavía no llegó. La ley dominical es, a ver si alguno me aprueba lo que digo, es de las pruebas que va a tener el pueblo de Dios, de todas estas pruebas que está pasando, de todo este zarandeo, hay un último zarandeo. La última es la ley dominical, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y ya vamos a tener ese tema un poquito más a fondo. Si es la última y no estamos preparados, siempre lo comparo con los que hacen, los estudiantes que hacen exámenes. Últimamente en las universidades, en los colegios terciarios, se hacen exámenes parciales primero. Todos los parciales, eso va bien. Si salgo mal en los parciales, en el final no sé cómo me va a ir. Si salgo bien en los parciales, después viene el final, y el final sí que es bravo, porque es una integración, ¿no es cierto?, de todos los parciales. La ley dominical es una integración de todas las victorias que hemos estado luchando en este proceso de preparación. De ahí que nosotros necesitamos prepararnos. Preparaos, dice el ángel, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer. Y en esta preparación tenemos que tener en cuenta que, vamos a pasar al otro punto ahí, habla de la triple unión, todavía en esta etapa. Esa triple unión que habla Apocalipsis 16 es la unidad tan largamente esperado. El milenio, dice, tan largamente esperado, va a venir para el mundo. ¿Qué quiere el mundo? Unirse bajo un solo líder, político y religioso. Y va a llegar, sí, también, en todos los aspectos. Y esto es lo que va, como dice la flechita ahí, a imponer una ley dominical, ¿no? Una ley contra las conciencias de aquellos que no creen lo mismo. Y esto es lo que va a llevar finalmente a la prueba final para el pueblo adventista y también para el mundo entero, pero lo del mundo entero viene después, porque el mundo todavía no está ilustrado respecto a estas verdades. Y esa es la prueba definitiva, final para el pueblo de Dios, la última. Está implicado en esta prueba muchos aspectos, o lo que tiene que ver con nuestro carácter. Bueno, y esto voy a pasar rapidito, que se dé la ley dominical. Hay otros eventos, otros hitos que tenemos que analizar en cada uno de los puntos, ¿no? En esto comienza el pequeño tiempo de angustia. Una vez que se dé la ley dominical, en Estados Unidos comienza el pequeño tiempo de angustia. Y es pequeño, dice, porque no es una gran angustia, porque acá todavía hay misericordia para el pueblo de Dios, porque comienzan a caer los juicios de una manera marcada, definida sobre el mundo entero. Pero es con misericordia, ¿por qué? Porque todavía hay perdón para el que se arrepiente. Para el que está sufriendo las plagas puede arrepentirse y ser perdonado. Entonces todavía hay misericordia. Y esos juicios comienzan por lo que ya conocen la verdad, punto por punto. Y tendrán que decidirse en favor o en contra de la verdad. Aquí, en este examen final, si todavía le faltó la victoria sobre algún punto anterior, aquí se presenta la posibilidad final para poder lograr esto. Y esta prueba va a concluir con el fin del tiempo de gracia para el mundo entero.
ese tiempo de gracia que todavía permanece. Luego tenemos la ley dominical universal para todo el mundo, pero dice que primero va a ser en Estados Unidos. Y esto es lo que constituye la última gran prueba para el pueblo adventista y el mundo entero. Esta prueba va a definir, va a zarandear, sería el último zarandeo, que purifica, separa, para que el Señor tenga un pueblo. A ver, dice, un pueblo que va a comenzar a abandonar las grandes ciudades. Porque en esta prueba se va a dar cuenta de que las ciudades se van a poner muy difícil para aquel que quiere guardar el sábado, los mandamientos del Señor. Y, ¿qué dice allí? Entonces, recién entonces, la marca de la bestia va a ser la marca de la bestia. El domingo va a ser la marca de la bestia, mejor dicho. Recién entonces, no antes. Y el sello de Dios va a quedar para ser recibido por aquel pueblo que pase la prueba y sea fiel. Y esta iglesia, que ha tenido una característica laodicense, se transforma y se vuelve nuevamente como la de Filadelfia. En el libro de Hechos de los Apóstoles está claro acerca de las dos iglesias. Allí, después yo le voy a compartir un poquito todos los testimonios que hablan de cada punto. Porque de cada punto yo puse los bíblicos nada más aquí, pero habla de los testimonios. Con esas palabras, no, pero la idea, el pensamiento está muy claro. Porque el remanente es la iglesia adventista, la iglesia remanente es la iglesia adventista. Pero de la iglesia adventista los fieles solamente van a ser salvos. Solo un remanente de todo Israel. Ahí Romano está expresado con ese principio, ¿no? Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente va a ser salvo. Allí, entonces, sobre estos que reciben el sello de Dios, este es un sello diferente al de la lluvia temprana. Este sello es un sello adicional, es un poder adicional que reciben este grupo finalmente y que va a tener la lluvia tardía para poder pasar el tiempo de prueba final. Ellos son los que van a dar finalmente el fuerte pregón al mundo entero, el mensaje del cuarto ángel. Todo esto tiene que ver con la proclamación del mensaje de los tres ángeles al mundo entero. Y entonces dice que vendrá el fin. Ahí es donde la Biblia habla de los obreros de la hora undécima, los últimos, los que estaban, ¿cómo se dice? Estaban ociosos hasta ese momento, entran a la obra del Señor. Y dice que son muchísimos, miles. Y ahí también dice que habrá muchos mártires en ese tiempo, antes del fin del tiempo de gracia. Muchos mártires van a sellar su destino con su sangre para dar lugar a que otros se conviertan. No va a ser en vano la sangre que va a ser derramada por estos mártires. Se sueltan los vientos, entonces se cierra el tiempo de gracia cuando todo ser humano en la tierra ha sido probado y ya sea fiel o infiel, se terminó el tiempo y comienza el tiempo de angustia, se acaba el tiempo de gracia. Esa es la tercera etapa, comienza el tiempo de angustia porque se soltaron los vientos, se acabó el tiempo y ahora sí todos los hijos de Dios, los fieles, huyen de las ciudades, se van para no volver, para escapar y salvar sus vidas. Y allí dice que va a ser un tiempo de gran angustia, ¿no?
como la angustia de Jacob, donde no vamos a saber o no se va a saber si realmente el Señor nos ha perdonado o no nos ha perdonado nuestros pecados. Va a haber una angustia como la de Jacob, que si bien se ha arrepentido, pero no tiene la seguridad de la protección divina en estas situaciones. Así es que sin embargo, a ver qué dice ahí, comienza la gran persecución al pueblo disperso, y ahí los santos, los que recibieron el sello del Dios vivo, no van a conocer más lo que es la muerte. Las 7 postreras plagas caen y finalmente la batalla de Armagedón se da. Ahí en Apocalipsis 19 nos habla acerca de esa gran batalla. Ante el decreto de muerte aparece Jesús para defender a su pueblo, ¿no? Y ahí es que sucede esa resurrección especial, donde van a resucitar todos los que murieron bajo este mensaje, desde 1844 en adelante. Resucitan para oír el pacto de paz. A ver, ahí está. Aparece la ley de Dios en el cielo, dice, la mano la sostiene, y la voz de Dios que manifiesta, ¿no es cierto?, la salvación a aquellos que hicieron pacto de sacrificio con Él. Y se anuncia entonces ahí recién el día y la hora de la venida de Jesús. Y ahí Jesús viene. Llegamos recién a la venida de Jesús. ¿Cuántos eventos han sucedido antes? Tienen que suceder. Y finalmente dice que cuando Jesús viene, ahí van a resucitar todos los salvos de todas las generaciones pasadas, antes de 1844. Y entonces van a ir con Jesús para poder disfrutar de los 1000 años en el cielo. Bueno, así como para hacer un pantallazo general y poder charlar sobre estos temas. Y tenemos todo este sábado, en todo momento, para hablar de estas cosas. El Señor quiere que hablemos de nuestros planes para ir al cielo. ¿De qué estamos haciendo? ¿Qué esfuerzo personal estamos haciendo para entregar nuestra vida a Jesús? Para que el Señor sea nuestro Rey y nuestro Salvador. Y que si hay cosas que todavía tengo que cambiar en mi vida porque me está entorpeciendo mi crecimiento y desarrollo espiritual, pues este es el momento. Si no estoy haciendo mi culto personal, que pueda comenzar a hacer mi culto personal. Si no estoy haciendo obra misionera, poder empezar a compartir todo lo que el Señor me ha dado, porque de gracia recibiste, da de gracia. Si yo me guardo todas las cosas que sé y que he aprendido, las voy a perder, como el hombre aquel que recibió el talento y lo enterró. Finalmente perdió hasta lo que tenía. Hay que invertir el mensaje que Dios nos ha dado. Todas esas cosas es lo que nosotros tenemos que aprovechar este día sábado, y al saber que hay tantos hermanos que han estudiado estos temas y que conocen todos estos temas, poder compartir, porque a veces a nosotros se nos escapa algunas cositas que tenemos que por ahí nos está haciendo falta, algunos de estos puntos, ¿no? Y poder lograr lo que el Señor quiere de esto, que es que nos estemos preparados, que seamos personas que estamos conociendo el tiempo. Tenemos que proclamar acerca del tiempo que estamos viviendo y decirle que ya se nos acaba este tiempo, que el Señor viene y tenemos que prepararnos para su venida. Que el Señor nos bendiga ricamente a cada uno de nosotros y podamos tener, ¿cómo se dice?, hacer nuestro propio este mensaje. Y que no nos detenga ni el amor a nada que no sea a Jesús, ¿no?, para llevar este mensaje. Vamos a tener una parte especial. ¿Me han anunciado? A ver.